En este video, apreciados alumnos y amigos, voy a explicarles cómo se elabora un histograma y un polígono de frecuencias. Y para esto les he preparado el desarrollo de dos ejercicios. ¿Qué les parece si vamos a ver al primero de ellos? Que dice: la siguiente tabla de datos, esta que se muestra en pantalla, registra la distribución de las edades de las personas hospitalizadas en una sala de cirugías. Y de acuerdo a la información proporcionada por esta tabla, se nos pide aquí dibujar el histograma y el polígono de frecuencias correspondiente. Y empezaremos explicando cómo se elabora el histograma de frecuencias, pero antes vamos a echarle una miradita al contenido de esta tabla. Allí se puede apreciar que en la primera columna se encuentra la variable investigada con sus respectivos valores agrupados en 4 intervalos. Esto significa que la variable que se investiga es una variable de tipo cuantitativo continuo. Y precisamente este tipo de variable se representa en gráficos de histograma de frecuencias. En la segunda columna se puede apreciar a la frecuencia absoluta simple con sus respectivos valores y al final de ella al tamaño de la muestra, que aquí sería 20, que por cierto es el resultado de sumar todas las frecuencias absolutas simples. Con esto nos vamos a ver ahora sí cómo se elabora el histograma de frecuencias. Para ello vamos a despejar el espacio necesario. Aquí lo tenemos. El histograma de frecuencias se elabora en un diagrama cartesiano. Así que primero trazamos entonces el eje horizontal, conocido como el eje de las abscisas. Ahora trazamos el eje vertical, conocido como el eje de las ordenadas. En el eje horizontal se coloca pues la variable con sus valores agrupados en intervalos de clase. Sabemos aquí que la variable que se investiga es la edad, por supuesto en años. Pero antes de colocar los valores de la variable, que son cuantitativas, debemos establecer aquí una escala. Para ello nos vamos a fijar en lo siguiente. Primero, en el intervalo de clase, en el primer intervalo de clase, observamos que el límite inferior, el más pequeño, es el 27. Así que cuando vamos a ubicar el 27 en el eje horizontal, nos daremos cuenta pues que desde el 0 hasta el 27 hay una distancia muy grande. Así que para obviar todo ese espacio, hacemos el siguiente símbolo gráfico. Aquí está. Ahora sí podemos empezar de cualquier punto el 27, de manera proporcional, por supuesto. El siguiente punto a tener en cuenta es el tamaño de cada intervalo. Vamos a averiguar el ancho o la amplitud de cada intervalo. Y para averiguarlo es muy sencillo, hacemos una resta de su límite superior con su límite inferior. Tenemos al primer intervalo, 32 límite superior, 27 inferior. Restamos, 32 menos 27, ¿cuánto sale? Claro que sí, sale 5. El 5 viene a ser la amplitud de este intervalo. Lo mismo hacemos con el segundo intervalo, restamos 37 menos 32, eso mismo, 5. El tercer intervalo, 42 menos 37, ¿cuánto sale? Claro que sí, 5. Y por último, el cuarto intervalo, restamos 47 menos 42, sale 5. Podemos concluir entonces que los 4 intervalos tienen la misma amplitud, es decir, tienen el mismo ancho. Ahora sí nos vamos al gráfico y procedemos. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo. Y como pueden apreciar ustedes, los 4 tienen el mismo ancho. Siguiente paso, vamos a colocar los límites de cada intervalo. Del primer intervalo es cerrado en 27 y abierto en 32. Dichos límites se colocan aquí. Ahí está, para el primer intervalo. Para el segundo intervalo hacemos lo mismo. El límite superior es 37 y el límite inferior 32. Colocamos a continuación, aquí está. Y el tercer intervalo lo mismo, y por último al cuarto intervalo. Ya tenemos entonces colocado a la variable con sus valores agrupados en 4 intervalos. Ahora nos vamos al eje vertical y aquí vamos a colocar a la frecuencia absoluta simple con sus valores.
Pero como esto es numérico, también debemos establecer una escala. Y la escala va a depender del valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo aquí es 7 y el valor mínimo es 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí corresponde, pues, convenientemente una escala de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos ahora sí la información en sus respectivos ejes. Lo que viene a continuación es precisamente la elaboración en sí ya del histograma de frecuencias, que consiste en levantar desde el eje horizontal rectángulos contiguos. ¿Ok? La base de cada rectángulo va a ser su respectivo intervalo y su altura, su respectiva frecuencia absoluta simple, que está ubicado en el eje vertical. Veamos el rectángulo para el primer intervalo. El primer intervalo, su frecuencia absoluta simple es 3. Entonces la altura se va a levantar hasta 3. Procedemos a levantar el primer rectángulo. Aquí está. Ya tenemos entonces al primer rectángulo. Hacemos lo mismo en el segundo intervalo. Vamos a levantar el segundo rectángulo. Y como ya hemos dicho, partimos de la base. Su base está aquí, hasta una altura que es igual a su respectiva frecuencia absoluta simple, que es 6. Entonces levantamos el segundo rectángulo hasta una altura igual a 6. Hacemos lo mismo con el tercer intervalo. Levantamos entonces su correspondiente rectángulo. ¿Hasta qué altura? Su frecuencia absoluta es 7, entonces su altura sería hasta 7. Procedemos a levantar el rectángulo hasta 7. Y por último, en el cuarto intervalo vamos a levantar su respectivo rectángulo hasta una altura que es 4. Así que para el cuarto rectángulo su altura sería 4. Aquí está. Y esto que tenemos en pantalla viene a ser el histograma de frecuencias. ¿Qué les ha parecido? Muy sencillo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: a elaborar el polígono de frecuencias. Y para elaborarlo también es muy simple y vamos a partir precisamente del histograma de frecuencias. ¿Cómo se hace? Nos vamos a ubicar en cada rectángulo. Empezamos por el primero que está en la izquierda, este que estoy indicando. Nos ubicamos en la parte superior del primer rectángulo y ahí ubicamos su punto medio. Aproximadamente sería aquí. Lo mismo hacemos con el siguiente rectángulo. Nos vamos a la parte superior de dicho rectángulo y ubicamos su punto medio. Ya está. Así hacemos con el tercer rectángulo. En la parte superior ubicamos su punto medio y con el cuarto rectángulo también lo mismo. El siguiente paso es unir dichos puntos y vamos a trazar líneas rectas. Partiremos desde el eje horizontal hacia el primer punto. Ahora, desde ese primer punto hacia el segundo punto trazamos otra línea recta. A continuación hacia el tercer punto y luego hacia el cuarto punto y finalmente cerramos en el eje horizontal. Y esto vendría a ser el polígono de frecuencias, esto que tenemos en pantalla. Y esto se ha elaborado a partir del histograma de frecuencias. ¿Qué les ha parecido? Bastante sencillo, ¿verdad? No es complicado. Ahora les invito a ver un segundo ejercicio, pero este segundo ejercicio se va a partir desde un gráfico. Vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Vayamos a ver entonces el segundo ejercicio. Aquí lo tenemos. Dice, el siguiente histograma, esto que se muestra en pantalla, muestra los promedios obtenidos por los alumnos de una sección en el curso de biología. A partir de esta gráfica, se nos pide reconstruir la tabla de distribución de frecuencias. Empezaremos entonces, pero antes de hacerlo, vamos a echarle una miradita a la información que contiene este gráfico. Si recordamos, de acuerdo al ejercicio anterior, en el eje horizontal debe ubicarse la variable que se investiga, y aquí serían los promedios que se han obtenido de estos alumnos, con sus respectivos valores organizados o agrupados en intervalos de clase. Y como pueden apreciar ustedes, para cada rectángulo, en la parte inferior, es decir, la base de cada rectángulo, como hemos visto en el ejercicio anterior, viene a ser su respectivo intervalo. Y como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos,
Entonces hay 6 intervalos y cada base de cada rectángulo es precisamente un intervalo de clase. Bien, ya sabemos que hay 6 intervalos. Y en el eje vertical se encuentra pues la frecuencia absoluta simple, representado aquí por el número de alumnos. Ahora sí, con esto procedemos a la reconstrucción. Vamos primero graficando la tabla. Debemos tener 6 casilleros libres para ubicar a los 6 intervalos que hemos identificado. Aquí está. Como pueden apreciar, hay 6 casilleros libres donde vamos a ubicar a los 6 intervalos con sus respectivas frecuencias absolutas simples. En la primera columna vamos a colocar aquí a la variable con sus valores agrupados en 6 intervalos. Y en la segunda columna vamos a colocar a la frecuencia absoluta simple, que aquí viene a ser el número de alumnos. Y en la parte inferior de dicha columna vamos a colocar el total de alumnos, es decir, el tamaño de la muestra. Bien, ahora sí, vamos entonces a la primera columna, donde vamos a colocar los valores de la variable, que por cierto están agrupados en intervalos de clase. Y lo común es que los intervalos de clase sean cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Así que vamos a proceder y el punto y coma que separa el límite inferior con el límite superior. Lo mismo hacemos en el segundo, aquí está, en el tercero, límite inferior y límite superior. Cuarto, quinto y sexto. Ya está. Lo que nos falta es colocar los límites y para eso nos vamos a la gráfica y nos ubicamos en el eje horizontal. A ver, la base del primer rectángulo sería 6, 8. Entonces, de 6 a 8 vienen a ser los límites del primer intervalo. Cerrado en 6 y abierto en 8. Así que vamos a colocar los límites del primer intervalo, 6, 8. Ahora, los límites del segundo intervalo. Nos ubicamos en la base del segundo rectángulo y vemos ahí que sería 8 y 10. Así que 8 y 10. A continuación, lo mismo con el tercer rectángulo. Abajo en su base está el intervalo o los límites del intervalo. 10, 12. En el cuarto, 12, 14. El quinto, 14, 16. Y por último el sexto, 16 cerrado y abierto en 18. Ya tenemos entonces a los intervalos de clase en la primera columna. Ahora nos trasladamos al eje vertical donde vamos a encontrar precisamente la frecuencia absoluta simple. Veamos entonces para el primer rectángulo que corresponde al primer intervalo. ¿Cuál es su altura del primer rectángulo? 4. Según la gráfica es 4. Eso significa que el primer intervalo, su frecuencia absoluta simple sería 4. Aquí está. Ahora nos vamos al segundo rectángulo. Y como pueden apreciar según la gráfica, el segundo rectángulo, su altura es 8. Entonces, al segundo intervalo de clase le corresponde su frecuencia absoluta simple 8. Hacemos lo mismo con el tercer rectángulo. Según la gráfica, su altura es 12. Entonces, el tercer intervalo, su frecuencia absoluta simple es 12. Y así. Vamos entonces al cuarto rectángulo, su altura sería 16. Entonces la frecuencia absoluta simple del cuarto intervalo sería 16. Continuamos con el quinto rectángulo. Según la gráfica, el quinto rectángulo, su altura es 10. Entonces el quinto intervalo tiene como frecuencia absoluta simple al 10. Finalmente, el sexto rectángulo, su altura según la gráfica es 6. Eso significa que la frecuencia absoluta simple del último intervalo de clase es 6. Ahora, para obtener el tamaño de la muestra, sabemos que debemos sumar todas las frecuencias absolutas simples. Procedemos a la suma. 4 más 8, 12. Más 12, 24. 24 más 16, 40. 40 más 10, 50. 50 más 6, 56. Entonces, el tamaño de la muestra aquí es 56. Hay un total de 56 alumnos. Bien, tenemos entonces en pantalla a la variable con sus respectivos valores agrupados en 6 intervalos de clase. En la segunda columna tenemos a la frecuencia absoluta simple. Y podemos seguir agregando más columnas, como la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Pero eso lo pueden hacer ustedes. Y pueden ayudarse con el video que precisamente explica la construcción de una tabla de distribución de frecuencias con intervalos que está en nuestro canal. Bien,
Apreciados alumnos y amigos, si este video te ha encantado, pues te invito a compartirlo con todos tus amigos, con todos tus contactos y a la vez invitarles a suscribirse a mi canal. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.